Muchachos, ¿a quién no le gustan los dinosaurios? Esos reptiles, barra anfibios, barra aves de varios metros de altura que dominaban la Tierra hace millones de años y cuyos diseños eran y son espectaculares. ¿Quién no soñó con montar un T-Rex o un Velociraptor? En fin, los dinosaurios son increíbles. Ahora, imagínense que esos dinosaurios son montados por reptiles humanoides, que encima tienen estética azteca y maya, y que además son liderados por sapos mágicos. Bueno, no tenés que imaginarte nada, porque en Warhammer Fantasy ya existen. Desde las junglas de Lustria y las tierras del sur, los hombres lagarto miran hacia el exterior y ven un mundo que se ha desarrollado de manera incorrecta. Como enemigos acérrimos de los dioses oscuros y verdaderos herederos del planeta, estos reptiles saben que su único recurso para arreglar las cosas es hacer la guerra. En este video hablaré a profundidad de esta increíble facción. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Los creadores de la Sociedad de los Hombres Lagarto fueron los ancestrales. Estos seres nacieron cuando el mismísimo universo era joven. Poseían un increíble poder y una inteligencia portentosa. Viajaban en naves interestelares que eran capaces de atravesar distancias inimaginables en un abrir y cerrar de ojos. Entre sus sirvientes más favorecidos estaban los Slann. Bendecidos con unas capacidades intelectuales desmesuradas, los Slann estaban dotados para la creación y eran capaces de manipular la materia, el tiempo y el espacio con la ayuda de sus señores y maestros. Un día, los ancestrales descubrieron el mundo de Warhammer. Era una tierra primitiva y habitada por básicas formas de vida. En las pequeñas e inhóspitas junglas la vida florecía tímidamente y fue ahí donde crearon a los hombres lagarto. Los ancestrales necesitaban servidores diestros, ágiles y con determinación, que pudiesen desarrollar y llevar a cabo las tareas diarias y que pudiesen cuidar de todo aquello que los ancestrales habían decidido desarrollar en el mundo. Los hombres lagarto crearon ciudades y otras estructuras por todo el globo, siendo cada una de ellas un nexo vital en un mundo que albergaba una increíble red de poder arcano. Durante incontables milenios, estas lagartijas superdesarrolladas fueron los gobernantes del mundo y ninguna otra raza llegó a hacerles sombra. Poseían una tecnología maestra, como lo era su gran habilidad para manipular los vientos de la magia. Todo iba joya, hasta que dejó de ir joya, porque el caos emergió al mundo a través de los portales que usaban los ancestrales. Los demonios hicieron un desastre por todo el planeta. Allá por donde vieras había devastación y destrucción. La energía caótica se desbordaba, dando pie a que todo, incluso la tierra misma, mutara. Pero, con ayuda de los elfos y el resto de razas, se logró sellar la brecha que permitía a las fuerzas del infierno entrar al mundo y desterraron a los demonios. Por desgracia, el daño que hicieron era casi irreparable. Los ancestrales, no se sabe cómo o por qué, habían desaparecido. Los hombres lagarto contemplaron cómo sus dominios se habían reducido a ruinas humeantes. Aunque la quemada jungla pronto volvería a crecer, los supervivientes sabían que las ciudades templo nunca podrían reconstruirse. La cantidad de Slann se redujo drásticamente cuando se combatió al caos por primera vez y los supervivientes se retiraron a lo más profundo de la selva. Muchas de las ciudades templo quedaron en ruinas durante este conflicto, y los Slann se apartaron a sí mismos de los asuntos de los mortales. Los hombres lagartos se encerraron dentro de sus dominios, haciendo de Lustria un reino casi impenetrable. Intentar entrar conllevaba la muerte a manos de miriadas de bestias depredadoras, plantas carnívoras, enfermedades tropicales y del mismo ejército de hombres lagarto. Mientras los magos sacerdotes meditaban y soñaban con sus reinos y dioses creadores perdidos, su sociedad empezó a decaer hacia la barbarie. Durante la gran guerra contra el caos se había perdido mucho conocimiento y todos los Slann del primer desove habían sido aniquilados. Los ancestrales empezaron a ser alabados como dioses por los hombres lagarto. Los reptilianos empezaron a realizar sacrificios de sangre. Ofrecían las vidas de los enemigos capturados a sus creadores para así atraer sus bendiciones. Conservaron muchas reliquias, vestigios de la tecnología arcana de los ancestrales, aunque la nueva generación de lagartos no sabía cómo funcionaban. Para los hombres lagarto, estos aparatos se convirtieron en objetos de veneración y superstición. Aunque el gran ritual de los elfos había desbaratado los planes del caos, no se había realizado por completo. La primera tarea que debían realizar era mantener lo que había quedado de la red geomántica. Esta se había usado para levantar la Gran Protección, una línea de defensa y centinelas contra el caos que acorralaría a los demonios y dejaría fluir sus poderes hasta el vórtice de los elfos en el centro de Ulthuan.
Muchos magos sacerdotes tardaron siglos en hacerlo. Su incesante guardia aseguraban que la gran protección siguiera intacta. La segunda tarea de los magos sacerdotes era reconstruir el gran plan de los ancestrales. Los vestigios con las intenciones de los ancestrales se dispersaron por el mundo, aunque se habían dejado pistas en tablillas y otros objetos de fabricación alienígena. Durante siglos, los hombres lagarto trabajaron duro para recuperar estas escrituras y convertirlas en un poderoso archivo de tablillas. Algunas eran anteriores a la llegada del caos, otras estaban escritas después y tomaban la forma de predicciones, profecías y augurios. Durante los próximos 2000 años, muchas razas intentaron entrar a Lustria y robar la reliquia de los hombres lagarto, pero todos fueron repelidos no solo por la facción, sino también por la jungla y por las criaturas que vivían ahí. Sufrieron conflicto tras conflicto, pero superaron cada uno de ellos. En el fin de los tiempos, sufrieron el ataque de los Scavens del clan Pestilence. Los hombres rata atacaron con ferocidad sus tierras con un masivo envío de tropas y recursos. Paralelamente, los Scavens planeaban atraer la luna de Morsliev, para posteriormente destruirla con un enorme cohete. Esta luna estaba principalmente compuesta por piedra de disformidad, y los hombres rata deseaban obtenerla. Los Slann eran conscientes de que este acto podía terminar destruyendo el mundo. El esfuerzo combinado de los magos sacerdotes consiguió detener el acercamiento de la luna, pero por culpa de esto, los Slann se encontraban en su mayoría convalecientes a causa del esfuerzo. Cuando se inició la conquista de sus tierras, sus sirvientes iniciaron una desesperada defensa, consiguiendo una breve victoria previa a un masivo asalto de los hombres rata liderados por los demoníacos señores de las Alimañas. Sin embargo, los Slann habían previsto el colapso definitivo del mundo y habían iniciado con anterioridad su gran éxodo. Los Skaven consiguieron destruir la verdosa luna que rodeaba el mundo, pero en ese momento las principales ciudades templo de los reptiles se elevaron hacia las estrellas, llevándose a la mayoría de los Slann y a muchos hombres lagarto. Los hombres lagarto no son una única raza, sino una unidad cohesionada compuesta por varias especies distintas: Slann, saurios, eslizones y croxigores. Los líderes indiscutidos de los reptilianos son los Slann, criaturas abotargadas y apenas capaces de moverse que parecen sapos gigantes. De todas las especies de los hombres lagarto, los Slann son los menos numerosos. Quizás solo queden vivos unos pocos centenares y no hay señales de que su población se renueve. Cuando se lo proponen, los longevos Slann son capaces hasta de mover montañas con su mente, demostrando una maestría de las artes místicas que desafía su obesa y torpe apariencia física. Por debajo de los Slann se encuentran los saurios, los soldados de los hombres lagarto, guerreros fuertes y obedientes, cuyos cuerpos están protegidos por escamas naturales y duras placas de hueso. En combate blanden pesados garrotes dentados con pinchos de obsidiana o metal. Sus garras, colas y poderosas mandíbulas llenas de hileras de afilados dientes también son armas muy efectivas. El papel de los saurios es el de atacar a quien quiera que los Slann declaren como enemigo, y ellos siguen estas órdenes con una determinación salvaje. En cambio, los eslizones son criaturas más ágiles, tanto física como mentalmente. Ellos son los artesanos y administradores de la sociedad de los hombres lagarto. Pese a ser diminutos y asustadizos, también tienen su rol en el campo de batalla, sirviendo como exploradores rápidos y dinámicos. Cuando forman en cohortes lo bastante numerosas, demuestran ser un complemento muy útil a los saurios, haciendo llover jabalinas y dardos envenenados sobre el oponente. Los eslizones operan de forma muy organizada y son los más sociables de todos los hombres lagarto. Ellos se encargan de dirigir a los croxigores, enormes criaturas bípedas similares a cocodrilos, cuya fuerza bruta es utilizada tanto para construir como para convertir en pulpa a los enemigos de los hombres lagarto. Por último, los eslizones son también los encargados de capturar y entrenar a muchas de las bestias reptilianas que pueden encontrarse en las junglas de Lustria y las tierras del sur. El lugar al que estas lagartijas llaman hogar son las ciudades templo. Se encuentran entre las estructuras más antiguas del mundo y se alzaron durante la era de los ancestrales. Debido a su tamaño y grandeza, nunca han sido igualadas por las construcciones de ninguna raza joven. Son enormes estructuras monolíticas formadas por enormes pirámides que quitan el aliento al contemplarlas. En su momento eran un hervidero de actividad. Los magos sacerdotes Slann y sus visires supervisaban la crianza de las diversas especies creadas por los ancestrales. Los eslizones aseguraban de que las tareas diarias funcionaran perfectamente y las legiones de saurios marchaban bajo los arcos decorativos.
Docenas de reptiles de la jungla fueron capturados y domesticados. Los estegadones carreaban materiales de construcción para los croxigores. Los pliodones actuaban como transbordadores vivientes en los canales. Los boxosaurios emitían sus gritos agudos para dar la alarma. Cada ciudad-templo se construyó de forma diferente, aunque todas ellas estaban situadas cuidadosamente en relación con un cuerpo celestial específico o con un fenómeno astral en particular. De esta forma, las estructuras servían como nexos centrales de la red geomántica. En el corazón de cada ciudad-templo hay un templo pirámide. Estos ziggurats escalonados se elevan enormes y majestuosos. En su cumbre, lejos del mundo, reposan los magos sacerdotes Slann más antiguos de la ciudad. Esa habitación se conoce como la Cámara Estelar y en su espacio sagrado los sapos pueden ordenar sus pensamientos y conversar con otros como ellos aunque se encuentren lejos. En cambio, en las estructuras más pequeñas que los rodean habitan los sacerdotes menores. En las profundidades de cada pirámide se esconden criptas y cámaras accesibles únicamente a través de pasajes secretos y protegidos. Allí se esconden los restos momificados de antiguos Slann venerados, estanques como espejos de los que observar lugares lejanos, antiguos artefactos que los ancestrales dejaron atrás y otras reliquias como las tablillas sagradas de la ciudad-templo. Estas tablillas están forjadas con oro, un material elegido no por su valor, sino por su duración. En cada batalla se proyecta una serie de glifos, el lenguaje escrito de los hombres lagarto, que describen un acontecimiento ocurrido en el pasado o que aún no ha tenido lugar. Los hombres lagarto no se reproducen de la misma manera que el resto de razas, o sea, no hay delicioso, no hay mandanga, no hay coito, no hay acto sexual, o sea que no cogen. En cambio, generaciones enteras de hombres lagarto, o como ellos se denominan, hermanos de la misma agua, simplemente surgen completamente formados de unos pozos especiales que hay diseminados por la jungla y en cada ciudad-templo. Los sirvientes de los magos sacerdotes Slann son incubados en pozos de desove, donde pasan de ser pequeños renacuajos carnívoros a ser los seres bípedos que emergen por sus propios medios del agua. Tanto los elizones como los croxigores son incubados en los pozos de las afueras de las ciudades-templo, mientras que los saurios son incubados en los túneles subterráneos que hay debajo del propio templo. Estas piscinas han existido desde la era de los ancestrales y contienen un extraño y brillante líquido primigenio. A veces, desoves enteros salen del cascarón con la bendición de alguno de los dioses, lo cual les hace tener características y habilidades especiales diferentes a la del resto de desoves. Aquellos que nacen bajo estos signos son reverenciados como guerreros sagrados, representantes de los dioses en la tierra. Muchos de estos desoves especiales son previstos gracias a que aparecen escritos en placas sagradas, mientras que otros ocurren sin previo aviso. Durante la guerra contra los Scavens, los miembros del clan Pestilence envenenaron y corrompieron muchos de estos pozos, naciendo de ellos hombres lagarto cruelmente deformados que morían a las pocas horas. Es por ello que los pozos de desove se encuentran entre las estructuras más sagradas e importantes para los hombres lagarto, pues la pérdida de una sola es una gran tragedia, ya que no tienen ni los medios ni los conocimientos para crear nuevos pozos. Como nacen de desoves, estas lagartijas superdesarrolladas no tienen género, y hasta donde sé, no mueren de viejos. Hay guardias del templo que pasan tantísimos siglos quietos y sin moverse que acumulan polvo y parecen estatuas. Muchos de los filos de las armas de los hombres lagarto están hechos de un material único de lustria, desconocido por muchos metalúrgicos. Los estudiosos han bautizado a este desconocido material como obsidianita, y es de un negro azabache. Parece tratarse de una piedra durísima, pero no es tan frágil como las armas de piedra de las tribus más primitivas. De hecho, se dice que la obsidianita es más resistente y más duradera que el acero de más alta calidad, y es capaz de aplastar cualquier armadura. Su creación se ha mantenido en secreto en absoluto por los sacerdotes artesanos eslizones, los responsables de la construcción de estas armas. La obsidianita de los hombres lagarto tiende a estar trabajada en forma de pinchos en el filo, con la evidente intención de causar heridas aún más graves, puesto que estas armas rasgan la armadura y la piel con facilidad. Eso sí, tenés que ser muy fuerte para poder manejar este tipo de armas. Los artesanos eslizones suelen reforzar y decorar las armas de piedra con tiras de bronce u oro, y les escriben los grifos de los ancestrales. Los chamanes eslizones bendicen las armas predilectas de los guerreros, adornándolos con plumas y gemas para atraer el favor de los ancestrales. Aunque antaño sus ejércitos se llegaron a extender por el mundo entero, hace ya muchas eras los hombres lagartos se retiraron de vuelta a su bastión original, los vastos territorios selváticos de Lustria. Gran parte de estas extensas tierras son zonas salvajes habitadas por temibles depredadores que ya se han extinguido en todas partes menos aquí. A lo largo de los siglos de práctica, los hombres lagarto han aprendido a criar o domesticar a muchas de estas criaturas reptilianas.
usándolas a la vez como bestias de carga y como devastadoras tropas de choque en tiempos de guerra. La fuerza física de brutos acorazados como los estegadones y los bastiodones es utilizada para aclarar la jungla, tumbando árboles como si fueran juncos y abriendo en su lugar senderos y toscas carreteras. Los gélidos son capturados y convertidos en monturas para los saurios. Arriba en los cielos puede verse eslizones planeando a lomos de reptiles voladores de alas membranosas. También hay lagartos grandes como un caballo que escupen veneno, otros cuyos cuerpos están cubiertos de afiladas púas y colosales saurios, que superan en tamaño a los gigantes del norte. Desde el sanguinario rugido del carnosaurio hasta el ondulante aullido del troglodón, las junglas están plagadas por los sonidos primordiales de todo tipo de monstruos reptilianos. Durante largas eras, el misterioso continente de Lustria permaneció oculto a los extraños. Eso no había sucedido por accidente ni por ninguna casualidad geográfica, sino gracias a las protecciones mágicas creadas por sus habitantes para desorientar a los intrusos. Los pocos que lograban atravesar estas barreras invisibles se encontraban con aún más peligros, pues las costas de Lustria albergan mareas traicioneras, remolinos antinaturales y grandes tifones, y en sus claras aguas azules acechan bestias reptilianas cuyas mandíbulas pueden partir en dos el casco de un barco. El enorme continente es una de las regiones más hostiles del mundo. Es un lugar tan interesante y que da mucho de qué hablar. Ya en otro momento hablaré en profundidad de las Amazonas warhammeras, pero por ahora quédense con esto. Lustria contiene grandes ríos, enormes zonas pantanosas, desiertos áridos, montañas escarpadas y vastas llanuras fértiles, enormes pastizales y sabanas que se extienden hasta el horizonte. Aún así, las junglas lo dominan todo. Al menos 4/5 partes de Lustria están cubiertas por una jungla tan espesa que en muchas ocasiones no se puede ver el cielo. El suelo de la jungla está protegido por un sotobosque denso y hay pocos caminos más allá de las sendas que trazan los animales. La visibilidad es limitada y el aire es espeso y a menudo está envuelto en brumas. Hace muchas eras, los magos sacerdotes Slann manipularon la superficie del mundo y dividieron la masa de tierras meridionales en dos continentes. Esto explica que las tierras de las junglas del sur sean tan similares a las de Lustria, incluida su fauna carnívora reptiliana. En un momento dado hubo una ciudad-templo solitaria, la ciudad perdida de Slatlan, y algunas estructuras de los hombres lagarto al otro lado del gran charco, que es como ellos llaman al gran océano. Pero conforme quedaron fuera de la red geomántica, también se desvanecieron del recuerdo de los magos sacerdotes Slann. Alejados de la sabiduría de los más venerables Slann de Lustria, los hombres lagarto de las tierras del sur han caído presa de sus más básicos instintos animales. Solo los Slann más jóvenes, desovados en la 4ª y 5ª generación, permanecen en las tierras del sur para dar guía y consejo a los hombres lagarto, y hace mucho que no logran contactar con sus maestros de más allá del mar. Además, los pocos pozos de desove que aún existen desovan cada vez menos individuos, por lo que los saurios empiezan a escasear. Debido a esto, en las tierras del sur se han acostumbrado a confiar en las capacidades bélicas de los eslizones, que son entrenados para la guerra por los pocos saurios que son desovados. Estos saurios suelen estar predestinados a convertirse en parte de la guardia del templo, y esto ha sido interpretado como un signo de que los planes de los ancestrales se están cumpliendo tal y como estos habían dispuesto. De manera parecida a lo que ocurre en las tierras del sur, las colonias de los hombres lagarto de las Islas Dragón también se vieron separadas de sus maestros, pero la degradación de su cultura ha sido mucho más rápida y pronunciada. No tienen la tutela de ningún Slann, por lo que el barbarismo se ha apoderado de ellos y se han convertido en animales que han destrozado su gloria pasada combatiendo entre sí. No está claro si los Slann de Lustria han intentado retomar la comunicación con estos hombres lagarto o los han abandonado a su suerte. Lo único evidente es que no ha habido mucho contacto entre ambos en los últimos siglos. Ninguno de los exploradores que han intentado establecer un puesto avanzado allí lo ha conseguido, y por lo tanto, la situación en las Islas Dragón también se ha aceptado como parte del plan de los ancestrales. Los hombres lagartos son una raza antiquísima que ya cosechaba victorias en los campos de batalla mucho antes que las razas jóvenes como los elfos, los enanos y los humanos caminasen erguidos. Su poder devastó razas ignotas y moldeó la superficie del mundo. Su voluntad y el poder de sus ejércitos han frustrado los planes de los dioses del caos. Una hueste de estos lagartos desplegados en la batalla es una visión formidable. Primero se despliega una pantalla de ágiles hostigadores eslizones y luego fila tras fila de letales guerreros saurios. Están dirigidos por los Slann. Sus líderes de guerra son veteranos de 1001 batallas. En el aire, bestias aladas aúllan. En las junglas, enormes monstruos reptilianos lo pisotean todo. Los hombres lagarto no combaten por territorios, sino porque tienen que cumplir una orden impuesta por los desaparecidos ancestrales. La lista de unidades del ejército de los reptilianos es bastante larga y extensa, así que mencionaré solo a los que, para mí, son los más interesantes. Los chamanes eslizones están entre los seres más inteligentes de su especie, cuya función es llevar a cabo las instrucciones de las tablillas sagradas dejadas por los ancestrales, ser ayudas de cámara de los magos sacerdotes Slann y profetas de los hombres lagarto.
Los jefes eslizones tienen la misma autoridad que un chamán eslizón. Mientras que estos últimos atienden las profecías y gestionan las ciudades templo, los jefes eslizón se suelen encargar de supervisar patrullas, grandes proyectos de construcción y el sistema de emisarios. Actúan como guardianes de las últimas patrullas que operan por Lustria. Los jefes eslizón lideran estas patrullas y las rigen en todo momento. Son los centinelas y los vigilantes de la jungla y están bajo su responsabilidad descubrir la presencia de cualquier intruso y, si es posible, eliminarlo. Los Kroxigores ancianos son los más grandes y sabios entre los Kroxigores. Son un ejemplo de sabiduría y prestigio, ocupando posiciones de liderazgo en el campo de batalla. Algunos lo llamarían fortuna, otros evidencian un sexto sentido o una inteligencia sin par, pero estos guerreros siempre se pueden encontrar en el lugar correcto en el momento indicado, rugiendo mientras cargan contra el enemigo. Sus extremidades musculosas, sus enormes mandíbulas y sus terribles armas les convierten en un enemigo terrible para cualquiera que se cruce en su camino. Los líderes saurios son máquinas de matar perfectamente diseñadas cuya destreza marcial ha mejorado gracias a su dilatada experiencia en combate. Los de mayor rango se conocen como vieja estirpes y sus subordinados como escamaduras. Los guardianes del templo son un desove reverenciado y poco común de saurios. Fueron creados para proteger a los magos sacerdotes Slann y las ciudades templo en las que viven los hombres lagarto. La guardia del templo blande pesadas alabardas ornamentales, escudos adornados con glifos sagrados y horribles trofeos. Sus cuerpos están blindados con placas de armadura creadas a partir del bronce más duro. Dedican cada fibra de su ser a la tarea de proteger a toda costa a los magos sacerdotes Slann y muestran una determinación inquebrantable que resulta en la salvaguarda de sus protegidos o en su propia muerte. Los guerreros saurios, brutos aunque disciplinados. Sus mentes no manifiestan emoción alguna excepto la crudeza y el salvajismo. Son feroces depredadores cuyos cuerpos se han creado para maximizar su potencial en el combate cuerpo a cuerpo. Son extremadamente peligrosos e incluso desarmados, porque sus puntiagudas garras pueden hendir la piedra o desgarrar fácilmente la garganta de un enemigo. No solo hay reptiles en los ejércitos de estos tipos, también los Slann toman a jóvenes cautivos de asentamientos humanos y los crían como lobotomizados guerreros esclavos eunucos. Desde los días de su creación, los hombres lagarto han estado a la cabeza de la batalla por la supervivencia del mundo. Todos cumplen un papel distinto dentro del gran plan y todos son igualmente considerados abominaciones por las demás razas, debido a su impasibilidad extrema, su firmeza gélida y su total falta de compasión. No importa si el caos los ataca, no importa si los humanos o demás razas los atacan y o desprecian. No importa si el mundo entero se va al traste, ellos seguirán firmes y con la mirada al frente, tratando de completar, a pesar de que no sepan cuál es, el sagrado plan de sus dioses.